Buenas tardes. Bueno, en la siguiente ponencia voy a tener el enorme placer de presentar al ingeniero Ernesto Sanguinetti. No sé si, ingeniero, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes. Ya logré Muchísimas, conectarme. no se preocupe, ingeniero. Muchísimas gracias. Deme dos, si gusta puede ir compartiendo su pantalla para que vaya validando que todo esté ok mientras lo voy presentando, por favor. Ok, ya puedo compartir la pantalla, ¿no? Está habilitado, ingeniero. ¿Me ve bien? Está perfecto. Ok. Bueno, Ya está. nuevamente saludarlos. Vamos a dar inicio a la segunda charla de nuestro último día de la semana del primer aniversario. Y en esta oportunidad tengo el enorme placer de presentar al ingeniero Ernesto Sanguinetti. Yo creo que las presentaciones exceden a la experiencia que tiene el ingeniero y a lo reconocido que es, no solo en el medio nacional, sino a nivel internacional. Igual voy a hacer un poco de su resumen, que cosas muy puntuales. El ingeniero Ernesto Sanguinetti es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene más de 30 años de experiencia como docente y tiene más de 45 años de experiencia profesional dedicada al rubro de refrigeración y el aire acondicionado. Ha escrito varios libros, entre ellos tenemos Cálculo y diseño de equipos de refrigeración para obtener anhidrido carbónico líquido, el libro Principios de estabilidad y construcción naval, Fundamentos de refrigeración y muchos más. Yo creo, para no acortar el tiempo de la magnífica presentación que nos tiene el ingeniero Ernesto, la sala es todo suya, estamos para escucharlo atentamente. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes con todos y muy buenas noches para probablemente que haya algunos países que ya están en hora adelantada. Para ponerlos bien al tanto a ustedes de lo que voy a tratar, tal como su nombre lo indica en esta exposición, vamos a hablar un poco del avance tecnológico en términos generales. Y en la segunda mitad ya me voy a referir más precisamente cómo ha influido este avance tecnológico en la enseñanza en el sector en el cual nos desenvolvemos, en la calefacción, en la ventilación, en el aire acondicionado y en la refrigeración. Un tema bastante amplio, por eso voy a tratarlo lo más rápido posible, pero también sin dejar de tocar puntos muy importantes. Empezaremos bien diciendo de que pues la evolución que ha habido del hombre aparentemente para nosotros es lenta porque conocemos una historia, pero vivimos nada más de lo que leemos. Pero vamos a ver en detalle que de la edad de piedra, a la edad de bronce, la edad de hierro, a la edad media han pasado miles de años. Para la edad moderna ya pocos miles de años. Y la era en que nos encontramos ahora pues es un cambio vertiginoso de toda la tecnología que nos rodea. Esto es lo que se ve en este gráfico, que todo el mundo siempre ha tenido que hacer una actividad y ahora último, cuando se nos va la señal, pues también requintamos igual que en las épocas antiguas. Ojalá que no ocurra con mi presentación, porque parece que en la presentación anterior hubieron algunos problemas tecnológicos. Los periodos históricos de la humanidad se ha acostumbrado a dividirlas en lo que estoy mostrando, ¿no? La prehistoria, que duró más de 2 millones de años. La Edad Antigua, aproximadamente duró 3.500 años. La Edad Media, 1.000 años.
edad moderna aproximadamente 330 años, y la que estamos viviendo ahora, que se llama edad contemporánea, van 230 años. Desde ya se puede apreciar que estas edades o etapas históricas cada vez se van reduciendo. Algo está pasando y eso es lo que vamos a ver rápidamente ahora. Importantísimo es que vean ustedes que el calendario actual que tenemos a nivel mundial se basa en el nacimiento de Jesucristo, que fue en la Edad Antigua. Ahora sabemos que estamos en el siglo XXI, justamente contando con el nacimiento de Cristo. Para que ustedes se den una idea, en el gráfico de la izquierda muestro la rapidez con que se adoptan las tecnologías. Por ejemplo, para que, tomando como pauta, para que la tecnología llegue para tomar como base 500 millones de usuarios a nivel mundial, ojo, la radio, que está pintada en color rojo en el cuadro izquierdo, logró llegar a 50 millones de usuarios en 38 años, desde que se inventó hasta que llegó a tener un usuario o usuarios de 50 millones de personas, o usuarios en general, 38 años. Luego está la televisión. Para lograr tener 50 millones de usuarios, demoró 13 años. El Internet, para llegar a 50 millones de usuarios, 4 años. Todo lo que es el iPod, 3 años. El famoso Facebook, que ahora se usa bastante, observen que le llevó tomar 9 meses para duplicar todo lo que los otros medios de información y comunicación lo hicieron. Ahí ya podemos ir dándonos cuenta la velocidad con que avanza la tecnología y cómo la adopta la población mundial. En el cuadro de la derecha podemos ver lo lento que era antes el avance tecnológico, ¿no? La imprenta, el telescopio, la máquina de vapor, el telégrafo, el teléfono, lento, pasaban cientos de años. Llegó la televisión y empezó a partir del año 1960 aproximadamente, 1960, 1970, ya la curva que era casi horizontal empezó a ser muy asintótica, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entre el año 1960 prácticamente y la actualidad que vivimos, la cosa es exponencial. Por eso que los que son muy jóvenes no han gozado mucho de estos cambios brutales que ha existido en la tecnología. Lo que tenemos ya una edad que puede haber comenzado ya con la llegada del hombre a la luna, o por ahí, sí hemos gozado todavía un avance lento y somos conscientes de lo que ha ido siendo el avance tecnológico. Ahora la mayoría de personas muy jóvenes ya lo encontraron hecho todo en su camino. Inclusive los niños ya desde 2, 3 años ya saben tomar fotos, saben usar el celular. Parece que hubieran nacido ya con la tecnología en la mano. Pero ¿a qué se debe eso? Se debe a que existieron revoluciones que se llaman revoluciones industriales. Nuevamente aquí hay un cuadro donde aparece pues la prehistoria, la historia, pero alrededor de 1789 aparece lo que se llama la primera revolución industrial. Ahí se empiezan a acelerar primero muy lentamente las cosas que ayudaban al progreso del hombre, para que no solo el hombre sea esclavo, llamémoslo así, de su propia fuerza, sino de los animales, para lograr ya con máquinas ideadas por él aliviar su trabajo. Eso comienza con la primera revolución industrial, y ahora vamos a ver que hay varias revoluciones industriales hasta llegar hasta el momento en que vivimos. La primera revolución industrial se inicia en Inglaterra y después se extiende a toda Europa, ¿no? Increíblemente, lo primero que se inventó como una máquina extraordinaria fue una máquina que hacía tejidos muy rápido, y al año siguiente ya usaron la polea, los pedales
para hacer el hilado. Por ahí nada más, a los 30 años aproximadamente, Jenwatt construye el primer modelo de la máquina de vapor usando carbón, porque transforma la energía del vapor de agua ya por hacer un trabajo mecánico. Pasan varios años hasta que por fin esa máquina de vapor logra ser usada para una transformación masiva del hombre, sobre todo para movilizarse, que es George Stephenson, que ensaya esa máquina de Jenwatt en una locomotora para hacer el primer ferrocarril entre Liverpool y Manchester. Entonces, en este caso ya se menciona, ¿no? La máquina podía reemplazar el esfuerzo del hombre y de los animales en las tareas que podían ser agrícolas y de transporte. Después se fue extendiendo a otras aplicaciones. En general se reemplaza el esfuerzo del hombre y de los animales por una mecanización. Ya empezamos a hablar del HP, desde esa época. ¿Por qué? Porque ya una máquina reemplazaba a cierta cantidad de caballos que antes hacían ese trabajo. Esa lanzadera, que era una máquina simple de tejer, que todo era siempre a mano, siempre a mano. Inglaterra, ustedes como saben, tenía de colonia a la India, ¿no? Ahí se hacían los mejores tejidos, pero todo a mano, cantidad de personas tejiendo, pero este telar que era nada más que un carrito que corría lanzado a mano, que era la lanzadera, hace que el trabajo sea mucho más rápido, y spinning, que se llaman más tarde, es una máquina que ya usa pedales y poleas para hacer el mismo trabajo y mucho más rápido todavía. Está después la máquina que le dije, la de Jenwatt, que es una tetera al final, una tetera gigante, que ya mueve un pistón y ese pistón mueve a través de unas manivelas a una rueda. Y con esa rueda podemos mover cualquier cosa. Y ese cualquier cosa fue ya la máquina que servía para transportar a las personas de un lugar a otro, que es la locomotora, y aparece el ferrocarril. La segunda revolución industrial se estima que es entre 1850 y 1914. Ya se ve que va avanzando un poquito más rápido, pero todavía no con una rapidez como estamos acostumbrados ahora. Aparecen las nuevas fuentes de energía, ya está la electricidad, se usa el petróleo como combustible, por ello aparece la industria del acero, la industria química, aparecen las primeras máquinas eléctricas y los medios de transporte van mejorando. La energía eléctrica, sobre todo, empieza a propiciar la producción en masa. Por eso que en este caso ya hay inventos. Se inventa el teléfono, el telégrafo, la bombilla eléctrica, el fonógrafo, el motor de combustión interno. Y para el transporte, paralelamente, la ingeniería aumenta muy rápido en ese aspecto para crear los canales de Suez en 1969 y el canal de Panamá en 1914, que ayudó a cortar la distancia de la navegación y redujo los costos de transporte y la mayor facilidad para que se transporte mercadería y personal. Aquí gráficamente se puede ver pues, que ya en esa segunda revolución industrial hay cosas que nosotros la consideramos antiguas, pero para su época pues, fue revolucionario, ¿no? Está la bicicleta, empieza el automóvil, Ford fue el primero que empezó a fabricar en serie, empezaron a ver ya aviones, buques, todo a vapor en esos momentos, después aparece el combustible, como dije, llegan los aviones, empiezan a aparecer los submarinos, los transatlánticos, hasta llegar a la tercera revolución industrial. Este proceso es liderado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea en general, y es lo que ahora se llama la sociedad de la información. La informática empieza a tomar fuerza, y es el avance tecnológico de los dispositivos electromecánicos y electrónicos para reemplazar poco a poco la tecnología digital a la analógica, y se entiende que esto ya con fuerza comienza entre 1960 y 1975, ya que se posiciona bien, pero está en curso hasta ahora. Hasta ahora todavía seguimos usando esos elementos que se consideran el inicio de la tercera revolución industrial. ¿Por qué? Porque aparecen las computadoras, los centros de cómputo, las calculadoras, el ordenador personal, los teléfonos personales, o sea, los celulares que llamamos ahora, la realidad virtual, la simulación CFD, el Internet, el TIC en general, que es la tecnología de la información,
que nos acompaña hasta ahora, con adelantos y todo, pero esto es parte ya de la tercera revolución industrial. ¿Qué es lo que hace muy importante y cuál es su consecuencia de la tercera revolución industrial? La famosa globalización. Las noticias ahora viajan a una velocidad rápida, ya no esperamos meses para ver una película que se había filmado hace un montón de tiempo, o una noticia que nos llegaba tarde. Ahora casi todo está globalizado y casi en el instante tenemos noticias de cualquier parte. Pero comienza con la tercera revolución industrial. Gráficamente se puede ver todos los avances que han habido ahí, de la radio, aparece el internet, aparece la prensa digital. En las comunicaciones vean el avance que hay de la radio, la televisión, la comunicación en general, la telefonía, las computadoras, cómo van variando. Antes era un cuarto completo, ahora la tenemos en la mano, la tenemos inclusive en el teléfono, prácticamente es una computadora. El teléfono en el lado derecho, todas las formas que tenían, hasta llegar al celular actual. Ya hay lanzamientos para que el hombre dé algunas órbitas fuera del planeta, ya se habla en llegar a la Luna y lo logran, y hay transatlánticos, que son ciudades navegables, navegantes. Entonces ya se nota una tercera revolución industrial que ya hemos vivido, muchos de nosotros, y la seguimos viviendo porque esto va mejorando. Aquí también está el flujo de dinámica computacional, que tengo entendido y lo he leído, que va a haber una charla dentro de unos momentos con el ingeniero Alexis Leguía, una cosa muy interesante que lo recomiendo que lo escuchen, que podemos simular en una computadora en lugar de hacer prototipos como hacíamos antes. Se puede sacar conclusiones muy rápidas y muy concretas. En esta tercera revolución industrial ya aparece la realidad virtual. Ojo, acuérdense, la realidad virtual que ahora está dando que hacer porque ha evolucionado, ya lo voy a mencionar más adelante, pero que sirvió ya para que hayan simuladores, para que los pilotos de aviación, los pilotos que navegan en los barcos como instrucción, ya tienen simuladores, todo una simulación virtual como si estuvieran navegando o volando. Hay juegos también que no pueden hacer. Lo importante es que es el Internet, que es, como su nombre lo dice, ¿no? Es una red de comunicaciones a través de todo el planeta, por satélites, usando antenas, usando el Wi-Fi, etcétera. Y para que llegue a las casas, a las oficinas, se puede usar los modems. Y si se quiere más repetición, con mayor seguridad y con mayor claridad, los routers, para llegar a las computadoras o a los celulares. Y así llegamos a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial empieza a sentar sus bases en el 2013, ya estamos en este siglo. Y ese nombre lo utilizaron en un foro económico mundial recién en el 2016. Comenzó en 2013, pero no lo daban todavía como cuarta revolución hasta que el 2016 dijeron, espérense, porque ojo que ya tenemos la tendencia a una automatización total de nuestra vida. En esta filosofía de esta revolución dice, ¿no? Cualquier cosa que se pueda imaginar podría ser conectada a Internet e interaccionar sin necesidad de la intervención humana. Su objetivo, por lo tanto, es interacción de máquina a máquina o machine to machine, que en inglés lo pone como M2M, ¿no? Machine to machine. Te vas entonces en la revolución digital que adquiere nuevas formas. Aquí aparece la robótica, la inteligencia artificial ya más profunda, la nanotecnología, la computación cuántica, el uso del grafeno, la domótica, la impresión en 3D, aparecen los drones, que ahora lo vemos por todas partes, los vehículos autónomos, que ya lo veremos en Europa, ya se ve, y el famoso IoT, más adelante lo vamos a ver. Todas estas tecnologías tienen un potencial para conectar rápidamente a miles de personas y mejorar drásticamente la eficiencia en donde nos movamos. Pero algo más importante, ahora hay que buscar, y esa es la presión que hay que hacer, para tratar de usar fuentes de energía
homologables por los problemas que ya sabemos y que también lo voy a comentar más adelante. Esta cuarta revolución industrial, los autos híbridos, que son motor de combustión interna, pero también tienen motor eléctrico, los autos totalmente eléctricos, enchufables, y los autos, hay autos cuyo movimiento de la rueda está recargando a su vez baterías que se han descargado. Entonces son o enchufables y algunos son autorrecargables por sí mismos. Están los autos eléctricos con energía solar, los autos autónomos en general, sin piloto, que ya se ve en algunos países de Europa, no en masa todavía pruebas, pero ya hay. Están los drones del lado derecho en el gráfico que les pongo. Pongo la robótica, que ya se metió con todo. Para los médicos está la nanotecnología, que paso a paso están avanzando como para tener mini robots que se introducen en el cuerpo humano para poder sanar enfermedades, para poder analizar el ADN. Inclusive hay ensayos para ver cómo se puede hacer para que los genes de los seres que van a procrear una pareja tengan ojos azules, sean crespos, rubios. Ya están con la manipulación genética desde ese punto de vista, la nanotecnología. Y ahora que está sonando fuerte es el metaverso, que es la misma realidad virtual que antes hablé, pero ya en tercera dimensión, donde ya podemos interactuar en 3 dimensiones. Ya podemos jugar a distancia con un amigo poniéndonos unos lentes nada más, como si estuviéramos con él en tercera dimensión, o jugar o hacer una reunión en lugar de que estemos por Zoom mirándonos en una pantalla, podemos estar en un auditorio. A todo eso se quiere llegar con el metaverso. Y para lo que nos interesa, los que estamos en refrigeración y aire acondicionado, pues ya vemos que desde una simple computadora yo puedo controlar, sentado en mi escritorio, todo lo que ocurre con mi aire acondicionado, con mi sistema de ventilación, con otros sistemas que vamos a ver más adelante, y puedo hasta controlarlos y hasta hacerle variaciones de parámetros desde mi computadora a través del Internet, haciéndome una interconexión. O sea, no solo puedo verlo, sino hasta puedo manipularlo. Y también, si uno quiere, lo hace desde su propio celular, interconectado también a través de todo el sistema de Internet, para llegar a través de redes a simplemente verificar, controlar y muchas veces, como vamos a ver, hasta alterar parámetros de funcionamiento de los equipos. Esta cuarta revolución industrial es más profunda porque ya se habla de la domótica, que es el control de las casas, que ya poco a poco ha entrado en el Perú. Desde nuestro celular podemos tener ya conectado digamos, un video para controlar todo lo que ocurre dentro de nuestra casa como seguridad. Podemos cerrar las puertas si nos hemos olvidado, ya no usamos llave prácticamente. Podemos prender nuestro televisor, nuestro aire acondicionado antes que lleguemos a la casa. Está la robótica, donde ya también ya tenemos cierta presencia. Las compañías de teléfonos y los bancos, sobre todo, ya nos contesta una voz que es una grabación que está en la computadora. Y nos dice qué cosa queremos hacer, le preguntamos y nos manda a otro robot que nos dirige, nos dice si hay solución o no hay solución. Cuando esos robots no están programados para una pregunta difícil, recién nos pasan a un ser vivo que nos contesta. Eso ya se está viendo para lo que nos contestan automáticamente en los bancos, sobre todo en la compañía de seguros y en las mismas centrales de comunicaciones. Esa robótica en la parte de medicina, también ahí ya ha entrado más o menos fuerte, porque ya existen los chatbots. Esos chatbots en medicina simplemente son unas computadoras que a través del teléfono lo llama por teléfono y le va dando los síntomas que uno tiene de una determinada dolencia que uno tiene, y va analizando el chatbot y le va diciendo, a ver, cómo anda la presión, cómo anda la temperatura, qué le duele, y con la información que tiene ese chatbot te va recetando cuando es una cosa muy simple. Cuando el chatbot ya escapa de lo que tiene guardada en su memoria, esos síntomas, y no sabe con qué tratarlo, dice,
le voy a dar el teléfono del médico tal y te conecta o te da el teléfono del médico que ya te puede tratar cuando ese chatbot ya no puede. Es una ayuda del médico que probablemente no le va a quitar el trabajo al médico, pero cuando ya no puede, le va a dar la chamba al médico. En cuanto a las operaciones, también todavía no está dado esto por si acaso, pero ya está en ensayos para que la operación lo haga totalmente un robot y el médico nada más desde la computadora, en forma táctil o dirigiéndolo por palabras, el robot opera totalmente. Ejemplos que pongo de lo que se puede venir porque ya está en prueba. Y aquí viene la industria 4.0, que puede hacerse a través de las simulaciones. Ahora nos van a dar una charla probablemente de simulación. Hay sistemas integrados, está el Internet de las cosas, la ciberseguridad, la computación en la nube. Algunos, para aclarar, algunos creen que la computación en la nube y miran al cielo, pensando que ahí está la información en el cielo, pero hay que aclararle que la computación en la nube se llama así porque ya hay tremendos sistemas donde se almacenan datos, servidores muy grandes, de mucha capacidad, distribuidos en Estados Unidos, en Francia, en varios países, que están entrelazados entre sí, que sirven de almacenamiento a lo que nosotros querramos. Y eso se llama computación en la nube o guardar en la nube. No es algo que tenga el cielo, repito, sino son sistemas bastante amplios y grandes, con gran capacidad que almacenan información. Y así está lo que en general se llama el Internet de las cosas. Todo queremos que se conecte con el Internet de las cosas, eso se llama el IoT. Ya se habla de la quinta revolución industrial, que se quieren denominar singularidad tecnológica, que es una aceleración de todo lo que podemos pensar en estos momentos. Y se piensa que esto puede ocurrir porque deben haber escuchado ustedes la ley de Moore, que se estableció hace muchos años por el señor Gordon Moore y predijo, ¿no?, que cada 2 años se va a duplicar el número de transistores que se usan en los microprocesadores. Y efectivamente, ¿no?, se fue cumpliendo porque nunca nos íbamos a imaginar una computadora que comenzó siendo del tamaño de un cuarto de una sala prácticamente, se convierta en una computadora que es una placa plana que le podemos tener en la mano, o en nuestro mismo teléfono, que lo tenemos en la mano, y la cantidad de microprocesadores y transistores cada vez son más pequeños y mucho más capacidad. Por eso que él dice que esto se va a duplicar cada año, cada año, cada año, y las cosas se van a hacer más chicas y cada vez con más capacidad. La segunda dice que hay que trasladar la conciencia humana a una máquina, algo impensable por ahora todavía, pero ya existen los grandes proyectos que se llaman el Human Brain Project y el proyecto Brain, tanto en la Unión Europea y en la USA, que están investigando eso. Está la ley de los retornos acelerados, en la cual dice que el progreso humano se mueve de forma exponencial y no lineal, y eso lo estamos notando, ¿eh? Por lo tanto, el desarrollo tecnológico es mucho más rápido de la forma en que los humanos somos conscientes de este avance. Esta singularidad tecnológica debería tener 3 fases, por lo tanto, para que se cumpla. La primera sería que las computadoras alcanzaran un nivel de computación similar al cerebro humano. Es la primera fase que debe alcanzarse. La segunda fase dice que la inteligencia artificial de las computadoras tendrá o deberá tener la capacidad para mejorarse a sí misma. O sea, la computadora se puede mejorar a sí misma, iniciándose así un proceso más exponencial todavía. La tercera fase dice que el crecimiento exponencial que hemos hablado en las 2 primeras fases será tan rápido que la inteligencia artificial que se alcance sería imposible de entender por el ser humano. Imagínense a lo que se pretende llegar. Esas 3 previsiones se piensan, con los avances que hay, que se puedan cumplir a mediados del siglo XXI, es decir, alrededor del año 2050, 2051. Todo lo que nos parece ciencia ficción se ha ido cumpliendo. Así que esto de aquí hay que darle tiempo al tiempo. Resumiendo lo que acabo de explicar, entonces hay la industria 1.0, la industria 2.0, la industria 3.0, la industria 4.0, que van paralelos con las revoluciones industriales. La primera revolución industrial se caracterizó por la mecanización,
la segunda por la electricidad, la tercera por informática en general, la cuarta se está caracterizando por la digitalización y la quinta que se viene, que se supone que va a venir muy pronto, la economía circular, para que los robots prácticamente cierren todos los circuitos y todo sea automatizado. Pero, siempre hay un pero, el avance de la tecnología debería ser exponencial, pero debería ser democratizador y revolucionario, para que se beneficie toda la sociedad y no se beneficien solo unos cuantos. Y que todo el mundo debería tener acceso a ese conjunto de habilidades. Pero somos conscientes, y no solo en el Perú, ojo, inclusive en países muy adelantados, vemos que sobre todo la educación desigual se endurece por las grandes diferencias socioeconómicas que existen dentro de un mismo país, y por lo tanto esa era actual de la información va a acelerar esta discrepancia, va a haber una educación muy desigual. Eso se llama brecha digital. Esa brecha digital se tiende a reducir en algunos sectores, pero se tiende a agrandar en otros. Y somos conscientes de ello porque con la pandemia se notó mucho, mucho esa famosa brecha digital. ¿Por qué? Porque en esta brecha aparece la presencia de dos variables. Está el acceso a una computadora y al Internet. Debería tener todo el mundo computadora en casa y escuelas, tener acceso a Internet en las casas y en las aulas. Y dos, también, todos deberíamos tener capacidad de utilizarla. Los padres y los maestros que se entrenen bien para enseñar las nuevas tecnologías a sus hijos y los maestros a sus alumnos. Sin embargo, vemos que se da mucha importancia a tener computadora e Internet, pero se ha dejado de lado todo lo que es capacidad de utilizarlo. Todos nosotros nos hacemos los esfuerzos por ponernos al día en la computación, en el uso de Internet, todo lo que hay alrededor, pero hay muchas personas, sobre todo en los lugares alejados de Lima, donde carecen totalmente de apoyo. Esto se va viendo todos los días en los noticieros. Quieren que se reinicien las clases, pero hay colegios que ni siquiera los han arreglado físicamente bien para que vayan, menos tienen Internet. A pesar de que este supuesto que la brecha digital existe, mucho depende de cada uno de nosotros, porque quien no quiere actualizarse va a quedar rezagado ante estos avances tecnológicos. Sin embargo, los pesimistas dicen, ¿no? La tercera revolución industrial se caracteriza por una tendencia a aumentar la desigualdad y a las polarizaciones. Y la cuarta revolución industrial, de la cual estoy hablando ahorita, que es lo que estamos viviendo, aumentará aún mucho más esa brecha digital. Pero como extremo, tampoco es bueno ser esclavo de la tecnología. Hay que dosificar tiempos del uso de la tecnología para no llegar a la nomofobia, que es la nueva enfermedad. ¿Qué es la nomofobia? Simplemente lo que estoy mostrando en el gráfico, ¿no? Y ustedes lo pueden comprobar. Y algunos de nosotros está cayendo en este problema. Es la adicción, por ejemplo, al celular. El celular no lo sueltan ni para ir al baño. Duermen junto al celular. Lo usan mientras caminan y hasta cuando manejan. Se despiertan cuando el celular tiene algún ruido. Confían a todo lo que su vida tenga para recordar en el celular y no en la memoria propia. Lo revisan cada instante. Entonces, todos estos síntomas de gente que se está enfermando de nomofobia existían que cuidar a los niños sobre todo. Y ahí a la derecha pongo un conjunto de fotos que he recopilado de internet donde se ve que es un problema tremendo, ¿no? En todas partes. Por eso que Einstein se anticipó y lo dijo, ¿no? Temo del día que la tecnología superará nuestra interacción humana. Una generación de idiotas. Eso lo anticipó Einstein y ahí lo vemos. Que debe estar hablando, participando de una reunión familiar, de una reunión entre amigos, no lo están pegados al celular. Eso es el extremo al que igual hay que temer, que no debe llegarse.
Bueno, ¿qué sucede con la refrigeración y el aire acondicionado, ya que he hablado todo este avance tecnológico? Hay alguien que tiene, creo, prendido su micrófono. A ver, por favor, tengo un ruido extraño. Empecemos por la formación de los ingenieros y los técnicos en refrigeración y aire acondicionado, para recordar lo que hemos vivido, ¿eh? Hasta los años 80 e inicio de los 90 nos encontramos con el siguiente tipo de profesionales: ingenieros dedicados al ámbito de la refrigeración y aire acondicionado, con su formación académica y profesional en la universidad, basándose en lo que el catedrático enseñaba en la pizarra y tiza normalmente. Con los libros de consulta, había que abrir las bibliotecas y pelearse la cantidad de libros, porque la cantidad de libros que había en la biblioteca no era suficiente, había que sacar turno para leer los libros de consulta. Había prácticas en los laboratorios que tenía cada universidad y había prácticas vacacionales en la industria. En los técnicos sucedía algo muy parecido. En ambos casos, al terminar sus estudios, se iban adquiriendo experiencia trabajando en la empresa que cada uno formaba o en empresas que a uno lo contrataban. Luego había que llevar cursos de formación ofrecidos por los fabricantes o por empresas del sector. Teníamos la oportunidad de estudiar un posgrado, era mejor. Pongo un detalle importante para nuestro rubro, que el AutoCAD, que reemplazó a los tableros de dibujo, porque dibujábamos los planos a mano, apareció en 1982. Sin embargo, recién el AutoCAD se masifica en los años 90, y con eso desaparecen los tableros de dibujo. Hoy pongo como gráfico pues, la famosa pizarra, que era de madera, a veces de cemento, pero con tiza. Al medio está lo que ya parece una pizarra acrílica, con plumones. A la derecha están las bibliotecas, que había que sentarse ahí o buscar los libros que habían en la biblioteca física. La primera década del siglo XXI empezó a cambiar todo esto. A pesar de que continúan los planes formativos de las universidades y los institutos, pero la tecnología y todos los avances de los proyectos aumentan a una velocidad que hacen que la implantación de los planes formativos sea mucho más rápida. Los ingenieros y los técnicos deben tener una constante actualización. El objetivo principal seguirá siendo dar conocimiento sobre termodinámica, mecánica de fluidos, transferencia de calor, refrigeración, aire acondicionado, electricidad, pero ahora la electrónica es importantísima. El objetivo global, ojo, ya no debe ser enseñar solo dichos conocimientos a los alumnos, ya que la información hoy en día es global por el Internet. Entonces vamos a ver que hay que complementar esta información que nosotros damos en las aulas con algo más que hay que incentivar en el alumno. Ahora pues ya hay pizarras que son electrónicas. Los alumnos ya la mayoría va con su computadora a escuchar las clases. Hay clases presenciales y clases virtuales, como ahora estamos usando el Zoom. En las universidades, los centros de enseñanza se está usando mucho el Zoom. Ese objetivo global es conseguir que los alumnos, que con la base que tengan, se conviertan en profesionales capaces de aprender por sí mismos. Esa es la clave de ahora. Hay que incentivarlos que además de lo que reciben en clase, deben aprovechar los recursos de la tecnología, de la información y la comunicación. Hay que incentivarlos para que investiguen, que participen en cursos, seminarios, conferencias, como la que estamos dando ahora a través de la Ayuda de Perú, para que aprendan rápidamente de otros, con mayor rapidez de lo que dicen los libros, inclusive. Es un gran reto, por lo tanto, para los catedráticos y para los profesores, porque tienen que actualizarse mucho, no solo para tener los conocimientos teóricos de los cursos mencionados y estar al día con los avances tecnológicos que se dan en este campo, sino que en lo posible deben tener la suficiente experiencia en el campo laboral para poder guiar a sus alumnos, poniéndoles ejemplos reales, hacer que investiguen por su cuenta, para lograr alumnos capaces de aprender rápidamente y con espíritu crítico, sabiendo filtrar la inmensa cantidad de información disponible. Eso es importantísimo porque hay que constatar que la información que aparece en Internet sea correcta. Para eso hay que constatar con libros,
constatar con otra información de otros autores, etcétera, porque a veces hay informaciones erradas. Y también ser capaces de aplicarla para tener soluciones útiles y eficientes. Esta es la esencia de lo que se ha llamado la refrigeración y climatización 4.0, que ya forma parte de la cuarta revolución industrial. ¿Qué factores han obligado a evolucionar la enseñanza? El primer factor es el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hubo un protocolo de Montreal que obligó a que se eliminen los refrigerantes que contengan cloro, porque este cloro dañaba al medio ambiente, producía el agujero de ozono. Luego apareció el protocolo de Kioto, el reglamento F-Gas en Europa en el 2014. En el 2016, en Kigali, ya se ponen a ver el problema que hay de los HFC. ¿Por qué? Porque producían calentamiento global y empiezan a emitir disposiciones para que se eliminen los fluidos que tengan alto GWP, que tengan lo menos posible el poder de calentamiento atmosférico, el más bajo posible. El COP del 2015 era un acuerdo a París donde por fin hacen intervenir a todos los presidentes de las naciones, además de los científicos, empieza a intervenir ya la parte que conduce a un país para tener compromisos de que el calentamiento global siempre esté por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y hay que hacer esfuerzos para que se haga esto, para reducir los gases de efecto invernadero, para disminuir el famoso calentamiento global que ahora sale todos los días en las noticias. Para coincidencia, hoy día se clausura el COP26 en Glasgow, Escocia. Esperemos que haya noticias buenas porque en los COP anteriores no se logró gran avance porque hay países industrializados que no le están dando la importancia que debe tener a este calentamiento global. Este calentamiento global y el daño de la capa de ozono son los dos problemas que siempre hemos tenido, pero que el efecto de la capa de ozono ya más o menos lo estamos controlando, a pesar de que el agujero de ozono todavía no se cierra. Pero lo que más preocupa es el calentamiento atmosférico porque está subiendo la temperatura promedio de la superficie terrestre, hay aumento de la temperatura oceánica, hay aumento del nivel del mar porque se derriten parte de los casquetes polares, por eso que Europa está preocupadísima, porque muchos países bajos, y se llaman así porque están debajo del nivel del mar, hay disminución de nieves perpetuas y de hielo, hay cambio en los patrones de precipitación, y eso lo vemos, hay aumento de eventos extremos como ciclones, huracanes, incendios forestales que nacen de la nada, hay acidificación oceánica. Eso es la preocupación que hay, por eso es que hay el COP26 que hoy día se está cerrando en Glasgow. Esto originó pues que haya un cambio total de los refrigerantes. Se ha vuelto al empleo de los refrigerantes naturales como el CO2. Escuché una charla muy interesante el otro día. También una charla sobre el uso del amoníaco, que son los refrigerantes que se usaban mucho antes y ahora se están volviendo a usar mucho más, aunque el amoníaco nunca se dejó de usar. Se están usando ahora los HFO, que son los nuevos refrigerantes, que tienen bajo potencial de calentamiento atmosférico, igual que el isobutano y el propano, que son combustibles, pero las presiones de trabajo ya son diferentes. El manejo de los aceites lubricantes hay que tener cuidado, y la gestión de la peligrosidad hay que tener también muy en cuenta, puesto que algunos de ellos son tóxicos e inflamables. Entonces ahora las tendencias actuales es a usar refrigerantes naturales, un grupo, refrigerantes sintéticos, otro grupo, algunos que tengan bajo potencial de calentamiento atmosférico, y las mezclas. Lo segundo es la eficiencia energética. Otro reto que representa para todos nosotros, los ingenieros y los técnicos, es conseguir que, además de respetar el medio ambiente, cumplamos con el consumo mínimo de eficiencia disponible. ¿Por qué? Porque de esa manera, aunque les parezca mentira a algunos que no saben que hay un efecto secundario o indirecto de la refrigeración, se llama el calentamiento indirecto, y con ello vamos a reducir el impacto ambiental. ¿Qué cosa influye en la eficiencia energética de una instalación frigorífica o una de climatización? Pues bien, como ejemplo, ¿no? Un buen cálculo de la carga térmica y la capacidad de equipo necesario
Nos van a dar un equipo exactamente lo necesario y no equipos sobredimensionados que consumen más energía de lo normal. Si usamos software, bienvenido, porque eso ayuda a la rapidez de los cálculos, pero hay que tener experiencia, no hay que confiarse en los software, porque basta que metamos un dato equivocado y no sabemos si el resultado está dentro de los rangos normales, podemos cometer errores fatales. Hay que ver el aislamiento térmico de paredes, techos y pisos en los ambientes refrigerados y en las tuberías de succión y en las tuberías de agua helada. Hay que cuidar mucho el aislamiento, porque si no desperdiciamos energía. La elección del equipo debe ser el más eficiente posible. Por eso es que ahora han aparecido compresores de mucho mayor eficiencia, como los compresores scroll, los tornillos, los centrífugos. Y hay que escoger bien el refrigerante que va acompañándolo. Luego está que los equipos en lo posible deben adaptarse a la capacidad del equipo a la carga térmica. Es decir, podemos usar sistema BRF en aire acondicionado, variadores de velocidad en general que se adapten a la carga, compresores digitales que hacen lo mismo. En refrigeradoras, increíblemente, pegó muy bien que las refrigeradoras ahora, la mayoría, se construyen con compresores inverter, que se adecuan a la carga térmica. Luego, ver la posibilidad de usar el free cooling o banco de hielo para hacer ahorro en el aire acondicionado, la recuperación del calor de la línea de descarga, que son las líneas calientes, el deshielo de los evaporadores, que en lo posible hacerlo por gas caliente, porque las resistencias eléctricas consumen más energía. El mantenimiento preventivo es clave porque una máquina con mal mantenimiento consume más energía con el tiempo y se deteriora también. Y buscar en lo posible, lo que mencioné antes, energía proveniente de la energía renovable. El efecto directo es aquel que se produce por las fugas de refrigerante. El efecto indirecto es aquel que, como parte de la energía eléctrica que se produce, por ejemplo, en el Perú, es de energía de una planta termoeléctrica. Y como es planta termoeléctrica, se quema un combustible para producir energía. Y ese combustible al quemarse produce humo. Y ese humo tiene CO2. Entonces estamos poniendo CO2 en la atmósfera en forma indirecta en esta producción de energía eléctrica. Y la forma directa es cuando hay fuga, por alguna razón, del equipo de refrigeración. Las fuentes de energía que estamos acostumbrados a conocer y que utilizan combustibles fósiles son las plantas térmicas. Puede ser un combustible diésel, felizmente cada vez menos. Se están usando felizmente centrales con gas natural. Las centrales hidroeléctricas que están a la derecha, que es una energía totalmente renovable. La energía solar, que cada vez está entrando en nuestro país poco a poco, pero está entrando. La energía eólica también, por zonas. Nuestro país tiene muchas zonas para aprovecharla. Y en lo posible hay que tratar de evitar el carbón, el petróleo y hasta el gas natural, que no contamina mucho, pero contamina. Pero el carbón y petróleo son grandes contaminantes. Sin embargo, nuestro país, el 50% de la energía que se produce es energía térmica, a raíz de una planta termoeléctrica. El otro 50% es la hidráulica o hidroeléctrica, y está creciendo poco a poco la energía solar y eólica, como por ejemplo estos dos casos que presento. Ustedes han escuchado Yuracaya, ya deben conocerlo. Es la primera central en el Perú, que es una central híbrida que tiene energía del agua. Es una central hidroeléctrica con turbinas Francis, pero a su costado han instalado todo un sistema de paneles solares con el cual tienen energía producida del sol y se interconectan a una central de distribución fácilmente porque están una al costado de otra. No hay mucho gasto en línea de transmisión. Esto está ubicado en Huaura. La más grande que tenemos es la planta de energía solar en Rubí, en Moquegua, una muy grande. Lo único malo que está un poco lejos de la línea de distribución de electricidad del Perú. Un poco caro está resultando la transmisión para interconectarse con el sistema interconectado de Perú. Estos son algunos ejemplos. Y el tercer punto que nos ayuda para mejorar lo que es la refrigeración y meternos en el mundo de la transformación digital es la evolución tecnológica de los instrumentos.
Al comienzo todo era pues los termostatos que vemos acá en los gráficos, con esto de destornillador o con una manija, con una perilla, teníamos que regular los set points que le llamamos, la temperatura de arranque y la temperatura de parada. Y con un diferencial lográbamos que arranque y pare la máquina, y eso era lo que hemos usado por años. En los años 90 recién comienzan a aparecer los termostatos digitales que ya tienen un diferencial mucho más pequeño y además nos miden la temperatura. Además de ser controladores de temperatura, miden la temperatura, que es la ventaja que empiezan a tener estos instrumentos digitales. Ahí les muestro también para que recuerden, las refrigeradoras, muchas de ellas hasta ahora tienen estos termostatos que están en la figura de la izquierda. En las cámaras frigoríficas usábamos estos termostatos que manualmente tenemos que regularlos con su bulbo. Teníamos relojes para deshielo, que ahora ya prácticamente no se usa. Todo fue reemplazándose por todo lo que era digital. Esto es un avance tecnológico que también hay que enseñarlo en las universidades y en los institutos y en las escuelas de refrigeración. ¿Por qué? Porque el siguiente paso comienza en este primer lustro de nuestro siglo, que fue la integración de los sensores para una supervisión centralizada, para que desde una laptop, de un teléfono celular, mediante Wi-Fi, desde una sala de control, mediante una interfaz, podemos controlar o por lo menos monitorear lo que nos ocurre. Acá pongo en el lado izquierdo, por ejemplo, ahora nadie te quiere comprar algo que no tenga un control digital. Quien quiere vender un equipo de aire acondicionado que no tiene control digital no lo va a vender nunca. Ya la gente se acostumbró a no pararse para nada, todo es sentado. Y más aún, abajo ya le puse que con una aplicación yo puedo manejar con mi teléfono celular mi equipo de aire acondicionado, y estoy en mi trabajo, inclusive voy al extranjero y puedo apagar, prender, regular la temperatura de mi equipo de aire acondicionado en mi casa. ¿Y cómo comienzan las cosas? Muy, muy sencillo. Por ejemplo, aparece la válvula de expansión electrónica, que ustedes ven que es una válvula que tiene un motorcito eléctrico en la cabeza, pero ya se necesita que haya un sensor de presión conectado a la línea de succión y un sensor de temperatura en la succión del aire en las cámaras frigoríficas para saber la temperatura y la presión a la cual estoy regulando mi sistema para que esta válvula se cierre o se abre adecuadamente. ¿Quién me lo controla? Un controlador en cuyo interior y hay todo un sistema que tiene grabado la tabla de presión, temperatura del refrigerante que estoy utilizando. Entonces, mediante un algoritmo, ya eso hace sus cálculos internamente ese controlador y me dice que puedo usar ese sobrecalentamiento o puedo variarlo para que la válvula de expansión se abra o se cierre. Pero acá les he puesto a propósito que todavía tengo mis controles de presión de baja y de alta de los antiguos. Entonces, todavía hay máquinas que tienen esta combinación. Lo ideal es que esto ya desaparezca para que todo sea digital, controlado, todo por un controlador. Si a este controlador le pongo un sistema de comunicación, ya me puedo dar el lujo de conectarme a mi computadora o mi teléfono Wi-Fi para ver lo que está haciendo este controlador y modificar algunos parámetros, inclusive desde lejos, para que este controlador me ordene a la máquina lo que tenga que hacer, o a sus controles lo que tenga que hacer, o a su igual elevación electrónica lo que tenga que hacer. Eso significa que yo le puedo dar una señal con un sensor, un acondicionador de una señal, un convertidor me da hasta mi procesador digital, que puede ser mi computadora, y toda esa información regresa para accionar un actuador, que puede ser un motor, que puede ser una válvula, etcétera, a distancia, para la información ya viaja de ida y de vuelta. Es así que en el año 2006 aparecen todos los sistemas de computación basados en la nube, pero ya con fuerza, para trabajar en la interconexión de los diferentes dispositivos. Y ahí ya hay firmas de fabricantes como Dixel, Danfoss, Carel, ACO, que permiten comunicación de red entre los diferentes equipos que podamos tener. Aunque esta red de comunicación comenzaron siendo fiables y eficientes, poco a poco ha sido esta tecnología perfeccionándose, porque de lo poco confiable que era, ahora se han ido volviendo más confiables y la parte económica, que al comienzo era cara, ha ido poco a poco también bajando para ponerse a disposición de los usuarios. Por eso que a partir del año 2013 es donde ya empieza a aplicarse ya con fuerza esta revolución industrial 4 en el aire acondicionado.
sobre todo en el aire acondicionado, porque, por ejemplo, se consolidan en sus edificios lo que se denomina el BMS, para poder monitorear y controlar no solo el aire acondicionado, sino todos los sistemas que puedan tener el edificio, la iluminación, los ascensores, el sistema con diseños, etcétera. Yo puedo controlarlos en un tablero sentado, como ven en el gráfico del centro, todas las variables que puede tener el edificio, como pueden ser, pues, el sistema contra incendios, el sistema de control de humos, el consumo de electricidad, el mantenimiento preventivo de mis máquinas, controlar el aire acondicionado para ver que si está fallando algo, pero todo desde una central, aunque hay una persona centrada en la central de monitoreo, y de ahí puedo controlar todo y mandar nada más que un técnico para que regule algo, porque ya yo lo mando con una función específica. En la casa, ya les adelanté, está la domótica, donde ya puedo desde mi celular controlar la iluminación, la apertura de la puerta de mi casa, la seguridad, las alarmas, etcétera, etcétera. Y este concepto ya pues abarca todo porque con el Big Data, que es la cantidad de datos que ya puedo disponer usando la computación en la nube, yo puedo interconectar el BMS de un edificio con el BMS de otro edificio y de esa manera centralizar todos mis sistemas para controlarlos nada más desde una central de monitoreo con datos muy específicos que ya me da en la computadora local por local, máquina por máquina, con información que antes la teníamos que tomar a mano inclusive. Ahora hasta los gráficos de cómo están las presiones, inclusive tu diagrama de presión, temperatura, te pueden dar todos estos sistemas de control cuando tienen ya los programas adecuados incorporados. Esta creación de máquinas inteligentes ya pues ha avanzado tanto que hasta ahora inclusive se usan los gemelos digitales para hacer simulaciones. De esta manera nos ahorramos un montón de tiempo para simular en la computadora lo que puede ocurrir en la realidad y puedo hacer mis pruebas. Una vez que termine las pruebas, sí puedo instalar una máquina real porque ya comprobé que sí va a funcionar. Y esto es lo que está dominando el campo de la refrigeración de aire acondicionado en estos días, que vuelvo a repetir, se llama la refrigeración de aire acondicionado 4.0. Y para terminar, quiero recalcar algo que sucede, porque hay mucha informalidad en el sector de refrigeración de aire acondicionado y hay que tratar de ayudar a las personas que les falta información, que les falta formación, porque hay técnicos que aprenden por la práctica y no se preocupan por ampliar y complementar sus conocimientos. Y hay que ayudarlos para que asistan a escuelas e institutos que existen en nuestro país. Porque aquellos técnicos que no estén con una labor de formación dada por un instituto, una escuela, tendrán dificultades para ejercer su labor porque el Ministerio de la Producción está preparando un programa de certificación de técnicos para que luego en un examen les otorguen sus certificados de habilidad. Eso es algo que se ha propuesto el Ministerio de la Producción. Las empresas y el público en general tendrán conocimiento de ello para que pidan certificado de habilidad al técnico que contraten para realizar sus instalaciones o un servicio cualquiera. Esto ya se viene. En las universidades también hay que insistir en que hay bachilleres que se quedan como bachiller y no tienen el título de competencia profesional. Por lo menos ahora he visto que salió una ley que los que terminan sus estudios le dan al grado de bachiller sin hacer ningún estudio, sin una tesis. Bueno, qué fácil para ellos, pero que no se duerman porque hay que obtener el título de competencia profesional. Y que los ingenieros titulados deben colegiarse en el Colegio de Ingenieros del Perú para ejercer sus carreras en las especialidades que exigieron. ¿Por qué? Porque para ejercer la profesión de ingeniero se necesita un certificado de habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú, porque es un mandato de ley, acuérdense. Es una ley que se dio en 1966 y se complementó con la ley 28858 en julio de 2006. Todos los proyectos deben estar firmados por un ingeniero colegiado. Todos los planos deben estar firmados por ingenieros colegiados, que son los responsables de ese proyecto. Y por último, para decirles que el Colegio de Ingenieros de Perú ha creado un organismo de certificación de personas para certificar inicialmente a profesionales que sean y que quieran desempeñarse como auditores energéticos. Luego vendrán otras especialidades. Porque ahora, como hay lo del ahorro de energía, hay muchos ingenieros que se presentan como que soy auditor energético sin tener ningún respaldo. Por eso que se ha creado este organismo del Colegio de Ingenieros para que los ingenieros que quieran hacer auditoría energética
en una planta, en una fábrica, tengan un respaldo para decir que el Colegio de Ingenieros lo respalda y por lo tanto van a estar preparados. Bueno, nada más esto quería explicarles de forma muy breve y rápida, porque es muy amplio lo que estoy hablando, pero esto es lo que hemos tenido antes, lo que hemos tenido en años anteriores, y esto es lo que se nos viene, para que lo tengan muy en claro. Y por lo tanto, les deseo que tengan ustedes las facilidades para lograr la información que se necesita cada día con más profundidad. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta que quieran hacerme, ahí está mi correo electrónico. Presentaciones que yo he hecho de muchas charlas se encuentran en Google, entrando con mi nombre, Ernesto Sanguinetti R. Muchísimas gracias por la audiencia y yo espero que con el tiempo que a la justa me ha alcanzado, alcance para algunas preguntas o, si la consideran necesarias, pasar al siguiente expositor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias, ingeniero, por su presentación. Excelente, como siempre. Muy agradecido de contar con usted nuevamente en el RAE Perú. Vamos a hacer algunas consultas que nos parecen interesantes. Por ejemplo, Bernabé indica, ¿cuáles son sus comentarios sobre la quinta revolución industrial? ¿Cómo será y cuándo iniciará? Es una pregunta. Bueno, tal como yo he explicado, esta quinta revolución industrial se calcula que está en sus inicios, pero se piensa que a partir del año 2030 ya va a empezar a dar sus primeros avisos de que esta quinta revolución industrial está en camino. Ahora todavía hay pasos de transición, llamémoslo así, para lograr esto, que la máquina supere a la inteligencia humana. A ver, una siguiente pregunta. En el Perú, ¿por qué recién esperaremos hasta el 2029 para recién prohibir el freón? Bueno, primero, Freon es una marca. El nombre genérico es refrigerante. Freon es una marca creada por la DuPont. Pero nos hemos acostumbrado a llamar a los refrigerantes con el nombre de Freon. Ahora, ¿por qué hasta 2029? Porque para los países en vías de desarrollo se ha dado, de acuerdo al protocolo, a la enmienda de Kigali, y después refrendada ya más adelante, ese calendario, llamemos, para que desaparezcan los HFC a partir de 2029, porque los países en vía de desarrollo consumimos muy poco refrigerante comparado con los países industrializados. Y como no tenemos muchos recursos económicos, nos están dando la chance de que veamos qué cosa ocurre en los países industrializados para ir cambiando poco a poco los refrigerantes sustitutos de aquellos que hacen calentamiento global, y nos acomodemos para que recién cuando estemos más o menos acomodados empiecen a restringirnos. No es un capricho de nuestro gobierno ni de nada, es un convenio de las Naciones Unidas, refrendada por los protocolos. A ver, otra consulta es, ¿cuáles son las desventajas o riesgos de la integración entre los sistemas de climatización con los sistemas de gestión e Internet? Sus comentarios y o recomendaciones. No entiendo bien, ¿cuáles son qué? ¿Cuáles son las desventajas o riesgos de la integración entre los sistemas de climatización con los sistemas de gestión de Internet, debe ser? Sus comentarios y recomendaciones. Bueno, en los inicios de este sistema de integración sí había problemas porque la interconexión no era tan buena, o se caía la señal, como puede ocurrir, etcétera. Pero ahora ya hay bastante confianza. La desventaja que yo le veo nada más es que hay que hacer una inversión económica sobre todo ese sistema, que muchas empresas no están o en el alcance de su economía, o la parte gerencial todavía no lo ve como una buena inversión porque es un gasto de dinero que hay que recuperarlo con el ahorro de energía.
esa parte es la que hay que explicar muy bien a la gerencia de una empresa que quiera integrarse con este sistema de BMS, por ejemplo, como he puesto yo como ejemplo. Hay que tratar de convencer a los gerentes, a los CEOs, para que vean que este es un sistema que los va a ayudar en ahorro económico, a pesar de que pueden gastar inicialmente en una inversión, pero su recuperación va a ser a corto plazo. A ver, acá hay una consulta o más que nada comentarios para usted. Debido a la llegada de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, Big Data, transformación digital, tecnología 5G, robótica, autos autónomos, etcétera, creo que se viene una crisis de gran desocupación en diferentes campos por estas tecnologías. Como avisora, el impacto de estas nuevas tecnologías en el corto y mediano plazo, las empresas van a hacer uso de estas nuevas herramientas porque si no lo hacen, salen del mercado. La cantidad de recursos que van a administrar los nuevos procesos se va a reducir al mínimo. Si nos puede comentar o recomendar o recomendaciones para enfrentar estas nuevas olas para los dependientes y emprendedores. Bueno, indudablemente al comienzo, cuando se empieza a adoptar máquinas que reemplazan a las personas, va a haber desocupación, ¿no? Pero el camino de la historia también nos ha enseñado que nos podemos reinventar y hay personas que antes trabajaban para una empresa y ahora se han independizado porque son complemento de esas máquinas inteligentes que siempre van a necesitar al final que alguien meta la mano en una máquina para regularla, para repararla o para darle mantenimiento. Entonces, si bien puede generar un desempleo desde un punto de vista, pero si esos desempleados, entre comillas, o nuevos técnicos, se ponen las pilas, como se dice, más bien van a encontrar empleos diferentes a los que ahora existen, ¿no? Antes nadie se podía imaginar, para darles un ejemplo, que los de hacen delivery podían existir en esa cantidad tan grande que hay ahora, que pensamos que después de la pandemia iba a desaparecer, pero no, ese servicio de delivery más bien se ha incrementado y ya se posicionó. Terminará la crisis por la pandemia, pero esto va a seguir. Entonces, eso es una forma, para darles un ejemplo, que en refrigeración y aire acondicionado también van a haber personas que se van a poner en ese campo para tener trabajo de otro tipo diferente al cual tienen ahora. Entonces siempre al comienzo se va a sentir la pegada, como se le llama, pero con el tiempo todo se va a acomodar. Perfecto. Bueno, los demás comentarios son felicitaciones por por su exposición. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente nuevamente aquí en la RAE Perú. Nos agrada contar con su presencia. ¿Algunas palabras de despedida, ingeniero? Bueno, sí, muchas gracias. Sé que han quedado muchas preguntas en el tintero, como se le llama. No, el tiempo ha quedado corto relativamente y ahora le toca pues hablar al ingeniero Escárate, que habla muy bien sobre los hospitales, una charla muy bonita que se viene, y agradecer la audiencia de todos, tanto de los peruanos como del extranjero que veo que están participando, y espero que les haya servido por lo menos de algo, porque he tocado de forma muy superficial todos los aspectos que se nos vienen y todos los aspectos de la educación en la refrigeración y el aire acondicionado. Así que feliz aniversario para todos los componentes de ASHRAE Perú Chapter. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero.